Bienvenidos a Into the Comicverse, donde cada miércoles Moncho, DC y Barbie les hablaremos de los personajes, historias, películas y teorías que forman parte de nuestros y esperemos que sus multiversos favoritos. Regresamos otra vez. Después de un break de casi 2 semanas, estamos de vuelta y esta semana trataremos de una película que a todos nos impactó de lo buena que es, al menos para nosotros tres, esperemos para ustedes también, que es The Suicide Squad de James Gunn. No la anterior de David Ayer, sino la nueva. Y bueno, para empezar, esta película nos dejó con la boca abierta por todo lo nuevo que tiene, todos los personajes, cómo se desarrolla, los villanos, el humor, que es clasificación R, es un poco subida de tono, pero Pero muy creo buena. que es todo lo que se esperaba de Suicide Squad, ¿no? O sea, creo que la primera obviamente nos dejó mucho a deber, pero también creo que lo que esperábamos de Suicide Squad es como esta sátira un poco hacia los personajes y también a los superhéroes, pero también estas muertes que no vas a ver en otro tipo de películas, ¿no? Un poco sangrientas, sí, pero como que eso es lo que caracteriza a Suicide Squad. Entonces, creo que estuvo bien hecho esa parte. Sí, no, y creo que aparte de eso tenemos no solo lo R en cuanto a la violencia, sino también como a lo grotesco y a lo bizarro, ¿no? O sea, no, a lo mejor mucha gente no lo cree así, pero creo que James Gunn tiene como esa etiqueta en cosas muy distintas a lo que se conoce, ¿no? A lo mejor en Guardians of the Galaxy no lo vemos, porque es Marvel controlado un poco por Disney y no pueden irse a una clasificación tan intensa, pero hay que recordar que las películas originales, bueno, las de Scooby-Doo del 2002 creo que fueron, están hechas por él y son películas que no son para niños por más que el personaje parezca, entonces vamos por ese estilo, ¿no? Él mismo lo ha dicho en ocasiones. Esas películas pudieron ser R, pero no me dejaron. Entonces, es mucho ese estilo de tener como muy grotesco, muy sangriento, muy bizarro de repente, esas cuestiones. Entonces, creo que tiene razón lo que dice Barbie al respecto. Sí, pues Suicide Squad al final eso es algo que nos debe siempre y la película anterior sí, por algo está el movimiento, ¿no? Del David Ayer Cut, que pues que quieren esa versión que supuestamente o sea, de la que sale Jared Leto, donde sí hay ese nivel de violencia. La verdad que no creo que lo empareje si sale alguna vez, pero No tenía idea que él había hecho las películas de Scooby. ¿David Ayer o James Gunn? No, James Gunn, yo tampoco Ah, sabía que él Yo había tampoco hecho las de sabía, quedé así como, Scooby-Doo. "Ah, sí, dato interesante. Él fun fact". recientemente resurgió porque le preguntaron por el aniversario, me parece, que Mm. acaba de cumplir, creo que 10 años, no es cierto, 20 años cumplió 20, la ¿no? primera, entonces es 2001, ajá. Entonces creo que le preguntaron de que, oye, no, pues la película, hay algo que te arrepientas, ese es tu corte, pues fue cuando salió todo esto del Snyder Cut y del Ayer Cut de Suicide Squad, entonces ahí, yo también me enteré ahí de que hace poco, entonces, pero sí, o sea, son de él esas películas, por eso si ven de que cosas medio subidas de tono, la mente de James Gunn. Sí, James Gunn pues nos deja con ¿cómo podría decirse? Esta película con humorística, con un gran toque de humor, así como lo vimos en Guardians, Sí, sí, claro, pero creo que en DC, como tú dices, dado que no está el bloqueo de Disney, claro. pudo explayarse así como le gusta, como bien le sale. Es una película estilo Deadpool, así toco Ujú. gracioso, sangriento, pero en el universo DC y con los personajes que se prestan, vaya, digo, Claro. la espontaneidad y lo sanguinario de Harley Quinn, por ejemplo, este, todos Es los más, asesinos a sueldos la con los que cantidad, cuenta Suicide Squad. sí, no, la eh, cantidad de personajes simplemente, o sea, vimos un equipo muy pequeño, a lo mejor, de personajes que eran, no sé si menos comunes o como que no supieron apreciar en la pasada de David Ayer. Y en esta vimos, o sea, muchos personajes que a lo mejor muchos alguna vez hemos visto o son importantes de otra forma, a pesar de los primeros 10 minutos de la película. Pero es que ahí no concuerdo, o sea, no creo que haya sido que los personajes no eran conocidos, creo que fue que hubo muy poco desarrollo de personajes, o sea, ves a una Harley Quinn muy diferente a la de la película pasada, muy, Ah, muy claro. distinta, con un desarrollo de personaje mucho más grande y, pues, permítanme decirlo, pero pues mucho menos sexualizada de la vez pasada, porque Definitivamente. literalmente todas sus escenas eran, demasiado. eran eso. Sí. Y aparte, yo creo que los personajes pasados sí tenían una manera de desarrollo un poco, o sea, podían haberlo desarrollado mucho mejor y a lo mejor no iban a ser como un
una Harley o no iban a ser un Joker, pero No, podíamos haber hecho un buen trabajo. Y esta sí, vez esto fue lo que tuvimos. O sea, a lo mejor sí tuvimos sí, personajes a lo mejor más conocidos, sí. o bueno, por algunos, a lo mejor para otros no, pero tuvieron un mejor desarrollo. No, sí, eso en definitiva. Creo que sí, sí fue algo que se apreció bastante porque a pesar de que a lo mejor no se sentía porque todos era como, oye, son un montón de personajes que van a ser, creo que al final tienes razón y sí nos presentaron muy buena la historia de todos incluso, o sea, en pedacitos a lo mejor, pero como que entendías la motivación de todos, ¿no? Detrás de todos. Sí, exacto. Además, en la película anterior, en la de David Ayer, pues todos quedamos muy decepcionados porque siento que se nos prometió muchísimo. Sí, Sí, vimos el primer Joker después de Heath Heath Ledger, Ledger. que fue Jared Leto, una total decepción. O sea, tal vez no por la actuación de Leto, porque no nos permitieron ver en un 100%, Sí, pero no, el concepto de Joker de la película, pues desde ahí está mal, un gángster, pues claro que Ajá, no, es un psicópata, no es un ajá. gángster. sí, no, Eh, tienes razón. Es Sí, que sabes que la iba a Harley eso. Quinn. Ajá, justo el Joker que vimos, creo que lo pedí con varias personas y todos los veíamos como un gángster, lo cual no es nada que ver con Joker. Y obviamente, o sea, tenías a un Heath Ledger que hizo un increíble Joker y era difícil superar eso, pero aún así, y no le echo la culpa a Jared Leto, no creo que haya sido su culpa, creo que al final les dieron un personaje que tenían que interpretar, igual que Harley, o sea, Margot Robbie no fue su mejor papel, pero no fue su culpa, o sea, creo que es la manera en la dirección, el cómo se dio el personaje, cómo les dijeron que desarrollaron los personajes, y pues no fue un hit como esperaban. Sí, sí, no, y sí, cierto, o sea, yo creo que uno de los como puntos de comparación más grandes que hay entre estos a lo mejor fue la actuación de, o sea, el personaje, el desarrollo de Harley, ¿no? O sea, se le ve muy, muy distinta, a una Harley más, pues más apegada a lo que ya conocemos de ella, ¿no? Sí, exacto. Es un personaje mucho más desarrollado, pero también siento que tiene que ver, bueno, si ves las películas en orden, si viste después Birds of Prey, ahí se explayó muchísimo un desarrollo de Harley sin el Joker, en el cual Sí, pues cierto. lo deja a un lado y expresa en realidad cómo es, cómo ahí Ella admite, sola, ¿no? Como personaje, exacto. Y de hecho es secuela, aunque no, es un pequeño tiene por ahí hint un tie-in, ¿verdad? ajá, que te da de por qué está, porque de hecho ella lo dice, estoy aquí por una pequeña explosión que causé, que es la que vimos en Birds of Prey. Mm, Mm. Entonces, Ahí sí disculpen, la verdad es que no vi Birds of Prey. yo no sí, lo he visto. no vale la pena Te totalmente. creo, pero sí había leído eso, pero Yo le no creo, o sea, sabía. yo le creo, pero sí, no. No vale la pena totalmente ver Birds of Prey, la verdad también fue un ¿Quién, tremendo fracaso. esa Lo película único, la hizo? No, no la hizo nadie de ellos nadie dos. conocido, Creo que fue, no, no tengo idea, no me acuerdo. no, ni idea, pero ahí lo que salva esa película en realidad es Harley, es Margot Robbie, Sí, claro. que vemos este desarrollo, una Harley mucho más desarrollada en cuanto a su papel, vemos incluso una de sus hienas, que en los cómics son dos, pero en la película solo sale una. En todos los Injustice Es- son dos. exacto, es un personaje mucho más desarrollado. Por otro lado, en la versión de David Ayer, vimos, por ejemplo, personajes muy buenos como fue Deadshot, Will Smith como Deadshot. Ese personaje, la verdad, estuvo increíble. Bueno, a mí no me decepcionó para nada. Will Smith, como siempre, haciendo un papel increíble, de ahora en el universo de DC. Y un personaje que me gustó mucho fue el Diablo, en este caso. Em, pero sí, todos los demás pienso que nos decepcionaron un poco en cuanto al hype Sí, que teníamos. creo que ajá, mi personaje favorito de esa película es Diablo, pero pues también, aún así, aunque sea mi favorito, no tuvo nada de desarrollo de personaje, o sea, lo conocí, habló que 5 minutos de la película, Sí. y tuvo una de las mejores líneas, y ya. Y me dolió mucho que se muriera así de la nada, porque era como yo sí lo quería conocer. Siento que es un personaje muy interesante y no nos van a dejar conocerlo ya. Bueno, quién sabe. Este,
pero sí fue mi personaje favorito y es el que tuvo menos líneas en todo. Y yo esperaba que mi personaje favorito fuera Harley y no. O sea, entonces, pues, No, y ahorita que mencionan Diablo, yo creo que también, o sea, mucha gente como que fue de los, además de Deadshot, pues del que teníamos un poco de historia durante la película, fue de los que un poco se desarrolló. Con Diablo fue lo mismo, lo poco que habló fue un poco relacionado a su background, ¿no? Entonces como que sí se nota que hace falta ese desarrollo de personaje. Que por cierto, aquí otra cosa, el villano. O sea, en The Suicide Squad pasado, Enchantress no fue la grandísima, muy buena villana, no, como que estuvo mal implementada a lo mejor, pero como que no terminó de cerrar muy bien su... No, pues también fue un desarrollo de personaje nulo, nulo, completamente. Te entregan a una cara de Lavín, como Enchantress, que de la nada, pierde el control de sí misma, explotan sus poderes, no la ves en toda la película y hasta la escena final que está bailando, invocando no sé qué cosa y ya está ahí, se acabó. No, sí. no fue lo más brillante, la verdad. Pero creo que una diferencia muy grande entre la anterior y ahorita, que ahorita me acordé, la verdad no me acordaba, es que en la pasada trataron de hacer un desarrollo de personajes basándose solo en regresar el tiempo y enseñarnos como el pasado de los personajes. Y creo que esa es una manera fácil de hacer el desarrollo de personajes, como para decir como, ah, bueno, esto así empezó y por eso es personajes así, pero no te enseña nada, o sea, en realidad no te está enseñando como a diferencia de esta película que conforme va pasando la película, ves como los personajes como que van haciendo bonding con ellos y entonces tú haces bonding con los personajes y ves como que te cuentan su pasado, pero no es como que hagas un flashback a su pasado, y igual y no nos dijeron como todo sobre ellos, pero conocemos un poco de ellos. Y la vez pasada sí, sí hacían como, caían mucho en eso, como de, ah, bueno, les vamos a contar quién es Enchantress y entonces vamos a regresar al pasado de cuándo pasó lo de Enchantress. Igual pasó con Diablo también, de que vimos su casa cuando se quemó, o sea, y ese sí es una de esas más padres de la película, pero creo que hicieron demasiado, o sea, fue tanto que fue muy cansado. Creo que aquí solo fue con uno de los personajes, pero no recuerdo cuál. Creo que fue Ratcatcher 2 cuando vimos Ah, sí, De las memorias Ratcatcher. de Ratcatcher 2 donde sí. vemos, por cierto, a Taika Waititi. Para los que no lo notaron, Taika Waititi, el director de Thor Ragnarok, apareció como Ratcatcher 1 en The Suicide Squad. Sí, en los dos flashbacks, de hecho. En uno En se ve los- menos. En el primer, creo que la primera vez que nos cuenta un poco su historia Ratcatcher 2, lo vemos, pero a menos que le estés poniendo mucha atención a él, te das cuenta que es Taika, ya cuando realmente lo ves de frente es cuando al final, ya en el Cuando están momento en de la clímax. azotea, ¿no? Ajá, exacto, que es ese flashback donde le está explicando por qué ratas. Sí. Sí, sí, muy Sí, sí, cierto. sí. No, y de hecho, yéndonos un poco, regresando tantito a lo del desarrollo de personaje, creo que tenemos una buena explicación del por qué nuestro villano y de dónde salió en esta película, a diferencia de lo que mencionaban de Enchantress, ¿no? Que aquí sabemos quién es Starro, de dónde salió, un poco la motivación detrás de todo el viaje, de todo como el villano secundario, que son este poder militar de Corto Maltés, y también el por qué, o cómo funciona en general toda esta situación de Starro y por qué no Estados Unidos como que no lo reclama, pero los manda, toda esta situación detrás de, de Starro, ¿no? Aquí sí nos explican un poco más al respecto de quién es, por qué es, y como la historia incluso de su relación con quien mandó a The Suicide Squad a un país en el sur en Sudamérica. Ahorita que mencionas eso, algo que me gustaría tocar es que me gusta la crítica social que hace Suicide Squad, porque al final nos dice un poco de Estados Unidos cómo hacemos proyectos pero fuera del país. O sea que digo, no se habla, pero como que sí se sabe, en países donde no va a afectar tanto, y no nada más Estados Unidos, lo hacen otros países, y así es como funciona, y me gusta cuando las películas con un poco de sátira, con un poco de superhéroes, como que mezclado, traen eso a la mesa, porque no solo pasa en las películas, es una de las cosas que pasó mucho en los cómics durante muchos años, cómo se hacía una crítica social, o literalmente como que para que la gente se diera cuenta de lo que estaba pasando, cómo se traía los cómics y se traía como a la sociedad en general. Y me gusta que lo hayan traído en las películas y que no les haya dado miedo, que estamos hablando de un país fuerte, que estamos hablando de cosas que se están viviendo
y de cómo otros países se meten a otros países en las guerras y cómo influencian, pero por debajo de la mesa. Es muy interesante que lo estén haciendo y creo que es algo que no hablamos tanto porque hablamos como de los personajes y de los poderes y eso, y es bastante válido lo que hacen los directores y lo hacen de una manera muy inteligente. Eso es algo que me gustó mucho de la película. Sí, no, en eso tienes mucha razón. Eso sí es cierto. Y no, y creo que a lo mejor sí es uno de los problemas más grandes bueno, más que problemas, como que es una de las situaciones en las que actualmente se encuentra muy, muy claramente Estados Unidos y dices tú, o sea, no se habla mucho, pero esta película lo trae a la luz de una forma muy, muy ligera, muy divertida y al final te pones a analizar todo y dices, sí es cierto, o sea, realmente sí es una situación que se da y que la neta nadie lo ve y sí lo mencionan, ¿verdad? Lo menciona, Sí, ay, no me acuerdo quién lo menciona. ¿Que no es la queja de Rick Flag? sí. Sí, Sí, ¿no? sí, poco antes Que de que peleara con Peacemaker, Peacemaker. Ujú. que ahorita vamos a eso, ¿eh? Ahorita Este, sí, llegamos a esto. Digo que no es la primera vez, la primera película que lo hace, se hizo en Iron Man, se hizo muy sí, directo. claro. Sí, Demasiado. Eh, considerando que fueron las primeras películas, bueno, de esta era, es de las primeras películas de superhéroes, y se hizo muy directo y se hizo, hablando de guerra, sí, hablamos de compras de armas, de sí, cómo las armas no se quedan hasta donde están, sino que sí. se genera más dinero con ellas, militar o no militar, y se ha traído, que igual tampoco es un tema que se toque mucho porque solo vemos como, es una película, No, pero pues lo que hablábamos en el episodio de Falcon and the Winter Soldier, o sea, sí, también esa serie, y fue a lo largo de 6 semanas que todo el mundo estaba viendo la serie, o sea, se sabía que había muchísima gente viéndola, que iba a tener problemas. En su momento sabemos que los tuvieron los cómics de Falcon como Capitán América, pues es esta parte en la que se están atreviendo a agregar más directo desde sus orígenes de Iron Man y todavía lo siguen haciendo de maneras muy buenas. Tienes toda la razón al respecto. Así es, de todo esto, estos temas políticos que están cada vez más, las películas están cada vez más inmersos, así como dice Barbie, en los cómics. Desde que iniciaba un conflicto se veía en un conflicto actual reflejado a través de las historietas, de esas historias de superhéroes, cómo en realidad los superhéroes se veían envueltos en las problemáticas del mundo real. Pues simplemente el Capitán América, ¿de dónde surgió? De la Segunda Guerra Mundial, justo. golpeando y matando nazis. Pues A Hitler, o sea, a directamente, Hitler, ¿no? Era una, y fue en Hitler. la época, fue en esa época, al final era un reflejo de eso y digo, en su momento los cómics hicieron lo propio y ahora pues se está viendo en las películas, que es algo en lo que ahora todo el mundo tiene los ojos encima y es algo que, no, y sobre todo de estos directores, de estas productoras tan grandes, o sea, ya no se dice una película de nicho, ¿no? Que, ay, no, es que es de drama y es de tal director y es solo el Festival de Cannes, no, estamos hablando de DC en su casa Warner con James Gunn detrás, ¿no? O sea, una película grande. Así es. Sí. Pero vámonos de lado un poco con estos temas sociales, porque si abundamos mucho, de verdad Nos nos vamos vamos a, aquí, Sí, sí, claro. nos nos vamos a vamos ir, no, aquí, pero nada más quería aquí. comentarlo ya. No, sí, es muy buena observación y la verdad sí hay que poner mucho más atención a todos estos detalles que no va a ser la última Definitivamente no. crítica que vamos a ver en este tipo de películas. Cada vez van a ser más y más y más recurrentes, entonces me parece una muy buena táctica por parte de los directores para comunicar al mundo que, hey, no estamos bien. Sí. Sí está pasando algo en realidad, no es todo ficción. Em, Ahorita que mencionaste tú, Moncho, bueno, no ahorita, que mencionaste, una de las diferencias más grandes de la película es el villano. Claro, El Starro. villano, Starro. Starro es uno de los villanos más grandes en el universo DC. Bueno, fue el primer villano al que enfrentó la Justice League of America. Fue alienígena en forma de estrella marina que apareció en The Brave and the Bold número 28 hace ya aproximadamente 50 años, perdón. Ujú. Fue el primero que combatieron todos los superhéroes en conjunto para derrotarlo. Pues bueno, si ven la película se podrán dar cuenta por qué este supervillano tiene la capacidad de controlar mentes de una manera terriblemente rápida. Sí, 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 o sea, lo vimos esparcirse de segundos.
Así es, entonces, pues todos los superhéroes se pusieron de acuerdo para derrotarlo y se quedó como el primero, y no solo como el primer villano de la Justice League, sino como uno de los más peligrosos en el universo de DC Comics. Está catalogado como, sin contar entidades cósmicas y todo eso, obviamente, en un nivel de amenaza más local, por así decirlo. Sí está catalogado como alguien muy, muy, muy peligroso y pues pudimos verlo aquí. Entonces me encantó que lo trajeran en el DC Extended Universe, cómo lo trajeron a la vida y lo trajeron en una representación tan buena que me quedé boquiabierto, la verdad. ¿Sigue existiendo el DC Extended Universe? ¿No iba a morir? Esa es mi duda. Iba O a, sea, mo- es genuina duda. Iba a Iba. morir, pero creo que todavía James Gunn se refirió a que internamente Warner lo estaba manejando como el Ah, DC ok. Extended Universe. Entonces, creo que a pesar de todas las situaciones entre todas las personas y todo, creo que todavía incluso creo que Flash, la que está grabándose ahorita con Ezra Miller, Mm. todavía pertenece a esto, como, me imagino que como intento de mantenerlo, revivirlo, hacer algo ahí, pero sí, es The Suicide Squad de James Gunn, todavía Ah, es ok. Extended Universe. del Extended Universe, es Ah, correcto. ok, ok, gracias. Pero sí, coincido con DC, o sea, creo que de mis problemas más grandes, y no sé si lo he mencionado aquí, con el DC Extended Universe ha sido los villanos. O sea, creo que tiene superhéroes muy buenos. Tenemos uno de los superhéroes más, digo, uno de los villanos más icónicos que Joker. Batman tiene de los mejores villanos. Eso es lo que ha hecho a Batman un buen cómic. O sea, Batman es un muy buen superhéroe, pero lo que ha hecho y lo que yo siempre he dicho que ha hecho un superhéroe bueno son sus buenos villanos. Entonces, Batman tiene muy buenos villanos que siento que se han desaprovechado muchísimo en DC, en las películas, no en los cómics, en las películas. Y creo que es un acierto muy grande de esta película. Es un muy buen villano, es un villano que por un momento temes por tus protagonistas, o sea, genuinamente dices como, ¿cómo van a derrotar esa cosa? No tengo idea, o sea, de que, y no es como en otras películas que ves a un solo superhéroe que llega y es como, ah, bueno, lo va a derrotar y no, o sea, de que no me da miedo porque llegó Superman y ya, de que todo se arregló. Ahorita sí es como de que, ¿cómo lo van a lograr? O sea, Harley tiene una espada, o sea, cool. Bueno, no, no era una espada, era una Una lanza, ¿no? jabalina. A Jabalina. jabalina, gracias. Y pues, ¿cómo va a derrotar? O sea, es muy cool y la quiero mucho, pero ¿cómo va a derrotar eso de que tenemos a Polka Dot Man? Cómo lo va a lograr? O sea, ¿cómo van a lograr que no controlen sus mentes? O sea, creo que es un acierto muy grande y espero que de aquí vayamos para arriba. Entonces, pues sí, yo coincido mucho con eso. Me gusta Sí, mucho ¿no? cómo actúa. Y al final, pues si vemos los poderes de nuestro equipo que sobrevive a los primeros 10 minutos, pues vemos que ninguno tiene la capacidad de derrotar a alguien así de grande como menciona Barbie, como Batman, ¿no? Digo, como Superman, ¿no? Que llega y rayos láser y va, ¿no? Te mueres, te cortan pedazos y ya. O sea, aquí tenemos a Bloodsport que usa armas casi todo, a King Shark que si bien es muy peligroso y agresivo, no es chiquito, o sea, sigue siendo pequeño en comparación al tamaño de Starro, ¿no? Tenemos a Polka Dot Man, que si bien creo que es del que tiene el poder, al menos en esta situación, más fuerte por lo mismo de la energía que tiene, creo que es la quinta dimensión, no me acuerdo. Trata de emular el poder de la quinta dimensión, Ajá, es un virus, pero... pero Ajá, vemos que sí lo afecta más que lo que hacen Ujú. los demás. Tenemos a Ratcatcher 2, que todos vimos lo que hace, ahorita vamos a esto. y a Y, Sebastián, muy importante y Sebastián. muy importante, Sebastián, cómo amo a ese pequeño ratón, me cae muy bien, es muy tierno. Pero, que por cierto, si, obviamente espero que ya hayan visto la película los que estén escuchando el episodio, ¿va? Pero, Alguien se tiene que acordar que tenemos que hacer spoiler sí, alerts spoiler antes de alert, esto. les prometo que lo voy a poner en las notas, porque si no, Bueno, bueno, para las futuras referencias, cuando ven el título de una película o serie en el título, es porque esperamos que ustedes ya vayan al día o ya la hayan visto. correcto. Sí. Pero sí, o sea, vemos aquí que por cierto, casi todo es gracias o en su mayoría, entre a Harley y a Ratcatcher 2, ¿no? Que vemos esta super oleada de ratas al final, pero pues termina siendo un trabajo en equipo y un medio accidente, ya de Harley cayendo directamente en el ojo, ¿no? Y las ratas, porque al final creo que también gracias al agujero, creo que hace Harley en el ojo con la jabalina, es que logran entrar las ratas que entran de la ola
y empiezan a comerse por dentro el ojo, ¿no? Sí, empiezan a masticar todos los nervios y pues simplemente lo desenchufan. Sí, 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 literal lo desenchufan. Pero, pues sí, no, esto nos hace amar un poquito más tanto a Ratcatcher 2 como pues toda su historia y todo lo que vemos en este instante, como a su pequeño amigo Sebastián. A mí Pero es me que cae hasta bien. la manera en la que mataron al villano es muy Suicide Squad. O sea, Sí, no es claro. algo que puedes ver a un superhéroe haciendo. O sea, eso no va a pasar. No, No vas a ver no sé, que no vas a ver a Batman adentro de esa estrella gigante matando como viste a Harley. O sea, eso no va a pasar. La manera en la que, o sea, la manera grotesca, la verdad, en la que las ratas están devorando, no lo vas a ver en otra película. O sea, es increíble. Eso es lo que se esperaba de esta película y creo que nos lo dio. O sea, creo que para personas, o sea, sí he escuchado a personas que hay comentarios muy divididos de que hay gente que la odió y que se le dice como muy palomera y hay gente que le gustó mucho. Yo soy una persona que, o sea, no es una película de superhéroes, o sea, si lo que quieres es ir a ver un Justice League, no es lo que vas a encontrar. Pero si lo que quieres es ver una película como Tipo Deadpool, Guardians of the Galaxy, ajá, tal cual. es eso, o sea, eso es lo que vas a tener y es muy buena y hace un muy buen trabajo. Entonces creo que, o sea, sí, o sea, me gustó mucho. ¿Qué es eso? O sea, te entrega algo que una película normal de superhéroes no te va a entregar. no, y otro punto es, hablando precisamente de todo esto raro, de esto extraño, esto bizarro, tenemos todas las escenas de Polka Dot Man diciendo que logra hacer lo que hace porque en todos lados ve a su mamá. O sea, de verdad, eso yo creo que es una de las cosas más extrañas, más bizarras, más no sé cómo me hace sentir al respecto, sobre todo el momento en el que veas a Starro Tu como su mamá mamá. gigante. O sea, a No. mí eso me pareció no, impresionante. Si de por sí cuando ve a todos, incluido a King Shark, como su mamá, me pareció, no sé, algo me causó verlo de ese tamaño así. Es como que el pato sí está, sí tiene algo. O sea, sí es muy Tenía. esto que esperábamos de Suicide Squad. Cosas muy bizarras, muy fuera de lugar, muy, no es tu típico equipo, son antihéroes, son villanos, son Y villanos. cuando vi esta película la vi con un amigo y me hizo un comentario que no se me va a salir en la cabeza, que es de que esa señora probablemente es mamá de alguien, o sea, qué triste. O sea, a ver eso y va así como de que esa es mi mamá, mi pobre actriz. Sí, Así, o sea, sí. cierto. Sí, no, está, no sé. Sí, o sea, eso ya es mucho de lo que todo es esta película, ¿no? Sí, ay, no. Sí, Así es. sí. Pues esta película nos hizo amar demasiadas cosas. Sebastián, a King Shark. King Shark es el villano más peligrosamente adorable que existe. Sí, no, no, y sobre todo si han visto la serie de Flash, vemos ahí en algún punto, no me acuerdo qué temporada es, creo que es la 4, a King Shark, pero no vemos al King Shark como ahorita, o sea, vemos un King Shark gigantesco, así marcadísimo, vemos así un King Shark muy distinto, ¿no? O sea, nada que ver con lo que vemos aquí, que es letal, es un hecho, o sea, lo vemos abrir a la mitad personas, comerse la cabeza como si fuera un dulce, pero Ñom, se ve ñom. adorable, ¿no? O sea, ñom ñom, exacto, ñom ñom, o sea, que yo amé a King Shark, la neta, y creo que le da Sí, un toque muy particular, tanto la actuación física como la voz de Sylvester Stallone detrás. sí, 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 no, Fue ñom ñom. un toque demasiado bueno por parte de Mm. James Gunn hacer un personaje tan, convertir un personaje tan inmenso, Tan letal, o tan sea. letal en una criatura adorable que empatizas con ella, de que, ok, tengo el cerebro de un tiburón, pero trato de contactar contigo. Obviamente te voy a comer en la primera oportunidad que tenga, pero puedo convivir contigo. literal, sí. Ay, no. Pero de hecho, ese es uno de los personajes que vemos crecer durante la película. Y eso está muy padre. No, algo a decir. Ah, sí, el personaje que de la nada aparece y se muere. ¿Quién es? ¿Ustedes lo vieron? Sí estaba durante toda la película o me lo Bien. dijeron? Ay, un señor, ¿cómo se llama? De repente lo matan cuando están de que en un, un fuego cruzado. Ah, ¿Milton? Milton. Sí, Milton estuvo toda la película. Sí, ¿sí lo Milton, vieron? Yo sí. no lo vi. Yo lo vi Milton, hasta que entró. O sea, ¿quién que eres, cuando Harley? entran, No, Milton fue el que manejaba la camioneta. Sí, lo raptaron. Sí, nunca literalmente. me di cuenta hasta que ya entraron al edificio y dije que ¿quién es ese? Y ya No, después, Milton estuvo wow. igual que Harley. Harley no se dio cuenta hasta que. Sí, yo soy Harley en este momento. Y de que, ¿y es quién es?
tal No, sí, cual. o sea, Milton estuvo desde que se encuentra en la camioneta, ¿no? O sea, que En la aquí los veo. camioneta, afuera del bar, Nunca lo Él vi. los estuvo lleva con al bar, sí, ellos, cierto. sí, estuvo Nunca con lo ellos en vi. todo el momento, desde que les introdujeron a la resistencia. Ah, ujú. Despuésito de eso aparece él. Sí, que por cierto, sí, de hecho sí, o sea, él es el que los lleva, pues casi, él los mueve en Corto Maltés. Que por cierto, hablando de la escena de la resistencia, qué gran escena ese momento en el que llegan y creen, o sea, y los empiezan a atacar porque no saben quién es, y llegan y se dejan ir Bloodsport y Peacemaker contra todos, así, compitiendo el uno contra el otro en una de las situaciones también más violentas de la película, y para que al final es como, estamos con ellos, y es como, se voltean a ver de una forma que hasta te ríes demasiado de la situación de que, sí, no. A mí me encanta cuando dijeron como que, no, si no había nadie cuando llegamos. Me encantó, o sea, me encantó, porque muestra, muy rápido nos hacemos como muy, no sé, como cómplices de esta situación que está pasando entre Bloodsport y Peacemaker, ¿no? Que, sí, no, toda esa escena estuvo impresionante cuando conocemos a la Resistencia. Ay, no. Que por cierto, sucede cuando van a rescatar a tanto a Harley Harley, como a Rick Flag, pero en este caso a nuestro queridísimo Rick Flag. Rick Flag. Sí. Que Un me personaje encanta muy una de mis querido. escenas favoritas es el escape de Harley. Ah, sí. Me Uf, encanta. Me encanta cómo nos enseñan, o sea, lo varas que es Harley y que puede matar a medio mundo si ella quiere. Y que sí está loca, o sea, que es increíblemente loca y se va a salir y va a correr y de repente va a decir como, ¿qué estamos haciendo? Y como que necesita este amor, es como de que me vuelvo a meter y me rescatan y yo, No, me encanta, o sea, porque aparte se nota como esta complicidad, esta amistad ya incluso con Rick, que es por eso, o sea, porque ahí hasta se ve como, pero es que veníamos por ti, sí, se me hizo lindísimo a mí también, se me hizo ay, me pareció impresionante la escena en la que están, cuando escapa, o sea, ese instante en el que se hace la muerta o al menos como desmayada y usa para escapar los pies, está impresionante, o sea, todo eso, incluso cómo sale, también, parece ¿concuerdan? escena de John Wick, así todo, Sí, toda sí, sí. letal, No, matando a todo lo que se ponga las enfrente. flores fueron el sí, toque. no, Sí, sí, no. Sí, o sea, definitivamente. De hecho, la escena que estabas mencionando mucho, se me hace súper gracioso porque pues ya es que en lugar de tener sangre tenemos como un chorro de florecitas. Y me da mucha risa porque al inicio de la película tenemos un chorro de sangre así que se quita, de que tiramos la cara de las personas y estamos viendo como todos mueren y un chorro de sangre y de repente como, no, pero ahora vamos a poner flores para que no se vea de que tan sangriento. Entonces me dio muchísima risa ver eso. Pero pues sí, esa es una muy, muy buena escena. De muy las mejores. buena. La verdad, en la primera, algo que me dolió mucho y que pasa en la primera escena, de hecho, es la muerte de Captain Boomerang. La muerte de Captain Boomerang. Captain Boomerang es un personaje que a mí me fascina, sobre todo Es un villano en de Suicide Flash. Squad. Es un villano de Flash, pero él también es satírico, tiene un Sí, toque claro. de humor bastante bueno y Sí, me dolió mucho que lo Lo mataran. eligieran para matar al principio, ¿no? Sí, sí, no. Sí, eso yo sí sí, pensé que dije, me bueno, lo van a dolió. traer, le van a dar más oportunidad. Ni él. Lo trajeron para matarlo, o sea, ahí sí fue como otro chiste más, ¿no? Su gran último chiste aquí. Sí, Hablando de eso, Polka Dot Man es un villano de Batman, ¿no? De sí, creo que Batman. sí. Creo, sí. Sí, apareció primeramente como villano de Batman. Pues ha combatido con varios, pero sí, Ya. básicamente es de Batman. Así como, ay, también había notado a alguien que era de Batman, pero no me acuerdo. Sa- La verdad es que yo solo supe de él porque me puse a buscar qué hacían cada uno de sus dots y cada uno es diferente. O sea, en la película echas todos al mismo Todos, tiempo, es como, ay, pero si no los Sí, vomito, si no los escupo por algún lado me explota la cara, ¿no? Pero sí, cierto, sí, tiene pero me investigué porque ¿qué hace cada uno? Y ya me di cuenta que cada uno hace cosas diferentes. Bloodsport. Bloodsport también es Sí. un villano de Batman. Bloodsport existe. Yo pensé que Sí, Bloodsport era un tipo amalgama entre Deathstroke y Bloodshot, por el calibre del personaje, bueno, por los poderes, habilidades, ¿no? Porque al final, pues hasta él se burla, Bloodsport en un punto, de que describe, creo que de la misma forma a Peacemaker que a él.
Y Sí, dije, puede hacer uso de lo que sea para matar. Y el otro, pero acabas de justo decir lo mismo que de mí. literalmente, no, pero antes de eso dijo como de que cada uno se escogen porque son diferentes y de no sé qué, y dice, de que, dice como, Sí, ah, hace esto, esto y esto, y es como, sí, hago exactamente lo mismo. literal. Que por cierto, como amo a Amanda Waller en esta película, definitivamente creo que es eh, increíble. O sea, Esa Viola actriz Davis le se queda sigue rifando. perfectamente a Sí. Amanda Waller. Y pues ahorita que me acordaste de Amanda Waller, la escena que me encantó es cuando ya va a matar a todos y el tubazo. Sí, ¡pum! Sí, no, yo creo que a todo el mundo lo sacó de onda porque estaba bien decidida y como que frustrada de que no quería deshacerse de ellos, pero sí, y así, a nada es como de repente, ¡pum! Y ya no saben ni qué pasó. Está increíble. Amo ese momento. Me encanta. Muy buena escena, nadie se lo esperaba y como No. todos en la oficina dijeron, es que se está pasando de lanza, hay que hacer algo. Yo era de esas personas en la oficina, estaba como, ya mátenla, hagan algo así. Sí, no. Yo pensé que la iban a matar, pero luego dije, no tendría sentido que la mataran, o sea, viendo lo importante que es en esa situación, ¿no? Entonces tenía sentido. Que por cierto, dato curioso, no sé si sabían, el actor que es uno de nuestros chicos del equipo que usa lentes con barba, como pelirrojo, es el mismo actor que usó, él es el actor de cuerpo de King Shark. Wow, Sí, o sea, no las tenía idea. actuaciones físicas de King Shark Sí, es ese actor. Es No, no correcto. wow. sabía, Sí. pero qué Muchos fun chido. facts en este podcast. Muy Sí. buen personaje también, ese IT guy. Sí, sí, no, me cayó súper bien ese vato, la verdad. Ay, sí. Pero, pero sí. Que por cierto, algo que sí me sorprendió aquí un poco fue que pues, tenemos el inicio, ¿no? Sabemos que vemos este equipo, lo va formando, Savant, tenemos a Bloodsport, Wizard. tenemos estos miembros, ¿no? Y vemos pues en el inicio de la película los dirige Rick Flag, pero él está con el equipo que Waller usa como carnada, a él y a Harley, ¿no? Y al final, o sea, yo pensé que Rick Pero iba a estar acuérdate que al no frente del sabían que eran otro. carnada. Tienes un punto, pero pues dada la naturaleza de la misión y lo que vemos después, Bloodsport liderando el otro, yo sí pensé que, a pesar de que ellos no sabían, pues la intención de Waller era la misma. O sea, ellos iban a hacer carnada y ella escogió a quienes iban a hacer esa carnada. Y se me hace raro que siendo Rick Flag su líder del equipo, por así decirlo, pues, como vimos antes y como sabemos pues que es el personaje, que lo agarrara y lo pusiera en este equipo, ¿no? O sea, sin decirle nada. Y Sí, hasta él se sacó de onda. pero conoces a Waller, conocemos a Waller, no da paso sin guarache esa mujer. Sabía que si descubría que Estados Unidos estaba envuelto en esa problemática, Peacemaker es el que iba a elegir a América sobre todo. Tienes toda la razón. Tienes toda la Entiendo. razón. Sí, sí, sí. Que esto nos lleva a otra escena muy triste de la película. Maldito Peacemaker, sí. Sí. O sea, creo que si en algo concordamos por lo que hemos platicado anteriormente, es que si alguien terminas odiando creyendo que no le ibas a odiar, es a Peacemaker. O sea, para empezar, como personaje, creo que es muy buen peleador, o sea, es muy buen villano, porque al final sigue siendo un villano por la naturaleza del equipo. Creo que si a un villano puedes odiar mucho aquí, es a Peacemaker. O sea, nadie es como Ratcatcher 2, Polka Dot Man, que como que entiende esto. No, a Peacemaker vas y lo terminas odiando intenso, ¿no? Porque tenemos esta pelea con Rick Flag, porque es lo que mencionas de quién iba a elegir América cuando se enterara del proyecto, ¿no? Entonces, creo que aquí el instante en el que, o sea, ese momento tan crítico en el que se enteran y tienen que salvar el disco y Rick se queda como, es que no, y Peacemaker es como, claro que sí, la paz sobre todo, América sobre todo. No, no sé, me tiene muy molesto esa situación, o sea, mucho odio a esa Peacemaker porque la muerte de Rick Flag sí dolió, pues. Sí, es más, odio más a Peacemaker que a Starro. O sea, cuando ya me explicó Starro de que él ni quería venir, güey. O sea, de que Ajá, a mí me trajeron, o sea, de que yo sí, ni quería venir, yo estaba no, bien pues su última tranquilo. frase. Ajá, literalmente dije, como, no, el villano de esta película es Peacemaker, y como lo Ajá, odio. claro, claro, Y definitivamente. Waller, siempre. Sí, Igual, ella, claro, bueno, sí, 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 no, sí, ellos claro. dos, pero, no sé, ese momento de la muerte, yo no pensé por un momento que Rick fuera a morir hasta que cayó sobre él, y yo, Sí, sí, o sea, me dolió mucho también porque vemos un poco de esa historia como de su amistad con Harley,
y pues vemos que son como los que mejor se llevan, que tienen un pasado, y de repente ver que Peacemaker así a sangre fría lo mata, o sea, sí, no sé, yo sí me dolió mucho ese momento, tanto por Dolió Harley como por demasiado. Rick Flag, sí, terrible. Y bueno, Esto nos lleva al final, ¿no? sí, que por cierto, por un momento yo creo que, o sea, sabemos que después de esta pelea tenemos pues el colapso del edificio, cae Peacemaker, y vemos este momento crítico entre él y Bloodsport, donde vemos que pues se supone que muere Peacemaker, ¿no? Todo mundo, bueno, al menos yo sí creí que estaba muerto y pues sabemos que ya sabíamos algunos que se veía una serie que iba a ser precuela, o sea, en el instante en el que la pala entra por el cuello, lo de sangre y Bloodsport lo deja ahí y ya no lo vemos, es como, ah, sí se murió, la serie es precuela. Para que de repente, ah, no, o Sí, sea, eso para que, lleva, sí. por si no lo notaron, porque fue muy hasta el final, en la escena post créditos, porque hay escena post créditos, pues está vivo el compa, ¿no? Sí. Está en el hospital vivo, recuperándose y aparte van por él, o sea, van por él los dos del equipo de Waller, así como, cuál es el motivo, ¿no? De que para salvar al mundo, bueno, con palabras más fuertes, ¿verdad? Pero pues esto nos dice, no, pues entonces la serie sí es secuela, o sea, la confirmación de la secuela de la serie no era pues es la historia de él, nomás porque sí, sino, pues sabemos ya de dónde viene, viene pues cómo lo convirtieron en el villano real de esta película, de sus momentos finales, de cuánto lo odia la gente, o sea, y eso, Llámatelo. sí, ajá. Y la serie está a cargo de James Gunn, entonces no sabemos qué se viene con él, y se me hizo muy curioso que hiciera, o sea, que confirmaran una serie y que la hicieran completa antes de siquiera estrenar la película, viendo ni siquiera, o Sí. sea, cero la respuesta que iba a haber el personaje, De hecho, pues para los que no saben, se va a estrenar en HBO Max. ¿correcto? Este, y sí, hizo contrato con HBO. James Gunn hizo contrato con hace aproximadamente que un año, 6 meses. La grabaron demasiado rápido, quién sabe cuántos episodios Creo que vaya a tener. terminando Suicide Squad o casi en paralelo se empezó a grabar Peacemaker, o sea, creo que fueron así como termina y síguele y vamos, 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 vamos hasta que la acabaron. De hecho, creo que anunciaron los personajes que iba a haber, que es donde dieron toda la alineación que todos dijimos, no mames, son un montón de Muchos, ajá. personajes. Y luego dijeron, ah, por cierto, Peacemaker, John Cena va a tener una serie y todos, pero ¿quién es o por qué o qué Sí, o sea, onda? ¿y ese qué, no? ¿Quién es el vato? O sea, Ujú. sí, sí, claro. Sí, porque aparte, viendo la película dices, podrías hacer una de Bloodsport como personaje, podrías hacer una de King Shark combinado, o sea, compañero de alguien, por ejemplo, pero no, agarras al personaje que probablemente sabes que todo el mundo va a odiar y le haces una serie de 8 episodios en HBO Max antes de que siquiera estrene la película, ¿no? Entonces, 8 episodios. sí, 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 no, sí, yo sí, no sabía cuánto. sí. Ah, pues esto queda en duda de Que se qué viene en la pasará serie. con Peacemaker, porque en realidad no. Yo personalmente, en cuanto a secuelas de Suicide Squad, al menos con esta alineación, dudo que vaya a haber una secuela. Concuerdo, no creo, yo no veo una secuela, bueno, veo muy difícil una secuela también, tienes toda la razón. Digo, a pesar del final sorpresivo sobre Whistle vivo, después de darlo por abogado, o sea, ay no, eso me dio muchísima risa, Ay, porque aparte se ve bien chistoso, parece un qué buena tlacuache muerte. mojado, ya sé, de que, Es un ay no, tlacuachote, siempre sí, lo digo. Ay, sí. nadie verificó que sabía nadar, ay Es no, un pero maestro Splinter, pero en drogas. sí, 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 sí. Sí, no, pero, o sea, aún con eso y con el Peacemaker, no se ve una secuela de esto. Tenemos un buen cierre, digo, sabemos que Polka Dot Man muere, o sea, ese compa de plano, bye, pero pues no se ve que puedas hacer una secuela con King Shark, con Ratcatcher 2, con Bloodsport, con Harley, o sea, a Harley te la puedes llevar a cualquier lado Ajá. y funciona, De hecho, pero creo que con está prevista para Gotham City Sirens, ¿no? pues se hablaba de eso, James Gunn hace creo que ayer en la noche dijo que no, o sea que él, bueno, porque se rumoreaba que él iba a tomar el proyecto y él dijo, la neta es que yo no tengo ningún contrato para hacer eso. Si existe, pues a lo mejor existe, pero yo no tengo nada que ver. Porque mucha gente quiere que él agarre, ¿no? O sea, que él agarre Gotham City Sirens precisamente porque usó bien, muy bien a Harley y dicen, ya, agárrala, o sea, tú salva a DC, ¿no?
Pero pues él está así como, pues, o sea, sí tengo ideas y proyectos, pero la neta no es algo que esté trabajando activamente, ¿no? Porque también se hablaba y vamos a lo mismo, ¿no? O sea, no, ya no una secuela de Suicide Squad, sino agarrar personajes. Se hablaba de que Harley, mucha gente la quiere hacer un match con Poison Ivy. Como sabemos, existe la serie animada de Harley Quinn en HBO Max, que por cierto dicen que es muy buena. Es muy Eh, buena. y quieren que o sea, esa pareja que existe en la serie, que por cierto también, Y en los spoiler, son cómics también. pareja en algún punto de los cómics y en la serie, se ha traído a la pantalla grande con Margot como Harley, y pues se habla de quién podría ser Poison Ivy, y ahora con la situación de Marvel y Scarlett Scarlett. Johansson, empezaron rumores Que vía, hay creo mucha gente que dice que es mentira, pero sería un buen white sí, slap hacia Marvel. ajá, o sea, que O sea, otra quiero vez. mucho a Marvel, pero sí. Se Sí, se pasó, rumorea se pasó. que Scarlett Johansson podría ser o está en pláticas de ser la Poison Ivy de DC. Quién sabe, son rumores que hay que tomar con pinzas porque ni siquiera me acuerdo cuál es la fuente, y son cosas que pues surgen cuando hay problemas, ¿no? Internos. En este caso, la situación de la demanda de Scarlett fue lo que trajo a la mesa estos rumores, pero sí hay mucha gente está gritando casi casi que se traiga una Poison Ivy a live action y se haga esta historia Pero si no, sería de Harley. una exploding como historia de Sí. tener a Scarlett Johansson y Margot Robbie en la misma película. Y Wow. es que, no, Wow. y yo no lo veo complicado por el hecho de que, pues, como mencionábamos más al comienzo, ¿no? Harley ya es esta mujer, personaje independiente, separada ya del Joker, su propia persona, o sea, maduró diferente como personaje, es muy distinto y es más esta Harley que pues amamos y conocemos de tanto de los cómics como de las series animadas, y podría ser muy sencillo traer a Poison Ivy agarrándonos de esta historia y de este final de Suicide Squad. Pero como secuela yo no veo, concuerdo con DC y también con Barbie, que no se ve aquí una secuela posible, sino de personajes individuales, pues como Harley. Exacto, son cosas que quién sabe cuándo veremos, digo, entre una película y otra pasaron 5 años, tal vez en 5 años nos sorprendan con otra entrega, quién sabe, Sí, pues a ver tendremos si. que esperar. Sí, a ver qué pasa. Bueno, pues ya que si llegamos al final de este podcast, pero me gustaría tocar ciertos puntos que me parece que hay que resaltar sobre esta película. Ujú. Un detalle que se menciona en la película es que Waller ya no los llama Suicide Squad, ya los llama Task Task Force Force Ah, ok. X, sí, es X, cierto. que este nombre es el que después toma este proyecto, porque es un proyecto de Sí, gobierno, que es de Argus. sí. En los cómics, en realidad, posteriormente se empieza a llamar Task Force X, así tal cual los empieza a llamar Waller. Y como que hace mucho hincapié de que ya no son Suicide Squad, ya son la Task Force X. Ujú. Sí. Entonces, este es un detalle a notar, que tal vez eso sí nos lleve a un probable spin-off en de eso se puede tratar, yo pienso, Peacemaker, haciéndose cargo de la Task Force X. Sí, es cierto, con otros individuos. Cierto. Eso sí. Ajá, con otra alineación muy Ah, diferente, quién sabe quién vaya a ser, sí, pero tal vez en este proyecto ahora. Se muestran muchos elementos del universo DC, la cárcel en la que están es Bell Reef, sí, una penitenciaría de muy alta seguridad, tanto como yo diría más que Arkham Asylum claro. o Blackgate Penitentiary. Este, y algo que hay que notar mucho es el villano, no es Starro, no es Starro, Joaquín Cosio. El Y sí, Cochiloco, el cierto. excelente papel que hizo el Cochiloco en esta película. Es cierto, es Cierto, es cierto. cierto. Este actor mexicano Sí, que hizo hasta amistad con James Gunn, que sí, atrajo a James Gunn con su actuación de El Infierno y sí, otras películas mexicanas, sí, este, que James Gunn personalmente dijo, lo quiero a él, sí, sí, él sí, va a ser sí. mi villano.
Es cierto, no, sí, y es cierto, ¿eh? Porque al final, pues, ¿quién lleva toda esta rienda detrás de Starro y el escape y todo esto de Corto Maltés? Termina siendo Joaquín Cosío y tienes razón, qué gran actuación se Qué aventó. gran actuación. La verdad que sí fue un gran villano y estoy, o sea, muy feliz pues por esa parte de llevar este pedacito del cine mexicano y que gracias a eso es que James Gunn dijo, ¿sabes qué? De una película de DC vamos a traerlo a él, ¿no? O sea, creo que sí, concuerdo en lo absoluto con eso, sí. Qué increíble villano, la verdad. Sí. Gracias por Un- mencionarlo, se nos había pasado completamente, Sí, pero sí, tienes razón. sí, creo que es algo que debemos resaltar mucho, cómo este villano interpretado por un mexicano se desarrolló de una manera tan buena. sí. Sí. Espero próximamente DC incluya más mexicanos en sus proyectos y pues los haga lucir como todos sabemos que son. Sí. Eh, Creo que por el momento, al menos por este podcast, ya sería todo. Nos despedimos de todos y esperamos Pero antes, escucharlos. recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter estamos como Into Comic-Verse y en Instagram estamos como Into the Comic-Verse. Síganos También para tenemos noticias. canal de YouTube para que Ujú. nos puedan ver. Si no nomás nos quieren escuchar, que también Sí. nos quieren ver. Tenemos Próximamente en otros videos trataremos de tener un poco de material, visual para el Visual. contenido de YouTube, por si después se quieren dar una vuelta. ajá, mostrar ciertos cómics, mostrar ciertas cosas que pueden ser un poco más llamativas visualmente que solo escucharlas en audio. Sí. Igual si Pero tienen recomendaciones o quieren conocer más de algún personaje, nos pueden mandar por Twitter o Instagram y les cumplimos todo lo que Sí, incluso en los comentarios de YouTube siempre estamos Ujú. atentos a cualquier sugerencia. así Entonces, es. muchas Eh, gracias por escucharnos o vernos. Esperamos les haya gustado. Yo soy DC Yo soy Barbie. Yo soy Moncho. y esta historia continuará.